Hola, bienvenidos a este podcast llamado Seguridad que Lidera. Este podcast que fue creado para darles reflexiones a supervisores, líderes o personas que se dedican a seguridad o que se encuentran en una empresa para poder crear una cultura de seguridad robusta y sostenible. En este primer episodio me voy a presentar rápidamente y les voy a explicar cuál es la dinámica de este podcast y por qué fue creado para poder tener un poquito más de información sobre esto. Soy Guillermo Yáñez, soy ingeniero mecánico de profesión, pero toda la vida, mi vida laboral la he trabajado siempre en el área de seguridad industrial. Desde mi primer trabajo fue el primer trabajo que tuve y desde ahí me gustó bastante y por eso me seguí por ese camino. He trabajado ya en estos 20 años en empresas transnacionales en diferentes rubros como el papel, dispositivos médicos, alimentos, logística y he visto diferentes culturas de seguridad. Estas culturas dependen muchísimo del liderazgo y eso es lo que nos ayuda o nos perjudica a la hora de querer implementar una cultura de seguridad. Ya todos estos años yo me he empezado a especializar hacia el liderazgo y cultura de seguridad ya hace fácil unos 18, 17 años y he diseñado algunos programas para poder mejorar ese liderazgo, mejorar esa cultura y empezar a trabajar en seguridad realmente, no solamente para cumplir lo que nos solicita la ley o lo que nos solicita algún cliente, sino para cumplir realmente. Y este podcast fue creado para poder trabajar un poco, darles algunos tips de todo lo que he vivido yo en mis trabajos relacionado hacia liderazgo y cultura de seguridad. He visto que hay muchísimos expertos, hay muchas personas que saben toda la parte técnica y nos lo ponen en sus videos, nos dicen cómo vamos a cumplir alguna norma, cómo vamos a eliminar algún tipo de accidente trabajando en alturas, nos dan procedimientos, nos dan protocolos. Yo quiero ir un poquito más allá, más hacia la parte humana, más hacia la parte del liderazgo, que es lo que nos va a ayudar también para poder asegurarnos que esos programas, esos protocolos vayan a funcionar. Si nosotros capacitamos a la gente solamente, vamos a avanzar algo, pero si no estamos involucrados, si no están conscientes de lo que están aprendiendo, realmente es difícil que podamos avanzar y que podamos crear una cultura de seguridad robusta. La dinámica de este podcast será tener videos cortos entre 5 o 10 minutos en donde hablemos de alguna parte técnica de seguridad, pero desmenuzándola un poco para poder irnos un poco más allá hacia la cultura de seguridad. No va a ser técnico, para eso ya tenemos otros podcasts, tenemos expertos que nos ayudan en eso. Yo lo que quiero es empezar a platicar un poco más hacia la cultura, hacia el liderazgo, hacia los cambios que tenemos que hacer de raíz para poder crear una cultura de seguridad. Y también me van a poder dejar sus preguntas, comentarios. Yo con eso puedo ir alimentando esto y puedo ir resolviendo sus dudas. Y como primer tema, quiero tocar el qué es y qué no es seguridad industrial. Hay mucha confusión a veces. Muchas veces vemos la seguridad como el usar el casco o las reglas que tengo que seguir solamente o los protocolos que tengo que seguir y nos quedamos ahí. Muchas veces también nuestras métricas son simplemente cuántos accidentes tengo o hasta ahí. No nos metemos mucho más. Hay pocas empresas que sí lo hacen, pero muchas veces nos quedamos solamente en seguridad es no tener accidentes y me quedo hasta ahí. Y pues primero necesitamos conocer el concepto de seguridad y es simplemente el conjunto de reglas y acciones que nosotros tomamos o implementamos en una empresa para eliminar accidentes o reducir riesgos. Esa es la definición básica de seguridad, pero nos tenemos que ir un poco más allá para evitar que la gente empiece a pensar que la seguridad solamente es eso. Muchas veces nos confundimos y decimos seguridad es ausencia de accidentes y yo como en mi empresa no tengo registrados accidentes graves, accidentes serios, entonces soy una empresa segura, pero muchas veces no es así. Muchas veces nosotros al estar pensando así estamos casi diciendo pues mi empresa tiene mucha suerte y por eso no tengo accidentes, porque muchas veces no tenemos ese respaldo de la parte baja del sistema en donde podamos decir, sabes que sí soy seguro porque tengo un sistema que me avala, tengo análisis de riesgos, tengo protocolos, tengo capacitaciones bien hechas, la gente está involucrada, los líderes se involucran con la gente, estamos en el piso, etcétera, etcétera. Muchas veces no pasa. Entonces nos quedamos con esa idea
que es bastante peligrosa. Y lo que realmente es seguridad no es solamente cumplir las normas o cumplir con lo que estoy haciendo, es qué tanto estoy haciendo para prevenir realmente, qué tanto estoy trabajando en la seguridad, qué tanto mi gente está trabajando para esto. Y aquí yo lo quiero dividir en tres partes. La primera, el cumplimiento legal, que es nuestra base. El cumplir con la ley no significa que seamos seguros, pero es algo indispensable, es algo que tenemos que hacer. La segunda parte es tener nuestros programas de seguridad robustos, llegar al siguiente nivel, tener un programa, por ejemplo, de seguridad en maquinaria, como nos lo pide la norma, nos va a ayudar a reducir cierta cantidad de accidentes, aproximadamente un 50%, porque sí funciona, pero necesitamos llevarlo al siguiente nivel. Ese mismo programa, en una segunda fase, tendríamos que empezar a trabajarlo un poco más a detalle, con un poco más de herramientas, con procedimientos específicos, en donde nosotros vamos a involucrar a la gente, involucrar a los líderes, y eso nos ayuda a reducir todavía más los accidentes. Y ahí te garantizo tal vez un 70-75% de reducción, pero todavía nos hace falta ese último paso, que es yéndonos a la tercera fase, que es seguridad basada en comportamientos o liderazgo en seguridad, cultura de seguridad, en donde nosotros vamos a involucrar desde los líderes hasta los operadores en nuestro programa y vamos a medirlos, vamos a conocer qué es lo que tienen que hacer, vamos a conocer la operación y de ahí vamos a reducir más del 85% de accidentes. Y uno de los principales problemas que veo es creer que el cumplimiento, que con cumplir las normas, con cumplir las reglas o lo que nos piden los clientes o salir bien en las auditorías, estamos cumpliendo y somos seguros. Eso no es seguro. Eso nosotros podremos tener los mejores resultados, pero seguir permitiendo prácticas inseguras, seguir sin involucrarnos como líderes, seguir sin conocer el proceso, solamente trabajar para cumplir esas normas o para cumplir con esas auditorías. Ese es uno de los problemas principales que tenemos y lo vamos a ver en otros videos cómo podemos ir trabajando para evitar ese tema. Y el segundo problema que veo bastante fuerte es dejarle la responsabilidad de seguridad solamente al departamento de seguridad. Sí, cada departamento tiene sus actividades, cada departamento tiene sus responsabilidades, pero muchas veces nosotros decimos, seguridad es el que se encarga de eliminar accidentes, seguridad es el que tiene que hacer todo. Y eso realmente no es posible porque muchas veces no hay tiempo para eso. Y aparte no estamos creando una cultura de seguridad. Ahí la señal que le estamos dando a la gente es la seguridad solamente es del área de seguridad y solamente ellos tienen que trabajar en ella. Ahí los supervisores se empiezan a deslindar, se quitan de responsabilidades y eso es bastante complicado y bastante peligroso porque la gente entiende esa señal, los operadores, y ellos van a empezar a cumplir con seguridad solamente cuando esté el de seguridad cerca, no cuando estén ellos solos. Y nosotros para tener una cultura de seguridad tenemos que lograr que la gente se cuide porque quiere y en cualquier momento, no solamente cuando está pasando el de seguridad o cuando tiene algún riesgo de que lo regañen o cosas por el estilo. Y lo que sí es seguridad es prevención, prevenir esos riesgos por medio de análisis de riesgos, tener procedimientos o protocolos adecuados en donde involucremos a la gente, las personas deben de estar involucradas, nosotros debemos de conocer el proceso para poder dar recomendaciones adecuadas. La gente de piso, la gente, los operadores son los que saben lo que se tiene que hacer, son los que conocen la operación y son los que nos pueden dar la mejor opción y nos pueden dar las mejores recomendaciones para poder tener un sistema mucho más robusto. Entonces vamos a empezar a trabajar por ahí, vamos a trabajar con el liderazgo y vamos a empezar a crear una cultura de seguridad que sí realmente nos funcione. Muchas veces en las empresas tenemos eslogans como no, la seguridad es primero, no hay nada más importante que tu seguridad, prefiero parar la línea antes de que tú tengas un accidente, pero en la práctica no es lo mismo. En la práctica nos gana la producción, nos gana la operación y de repente los líderes no toman la decisión correcta o la decisión adecuada y ponen como prioridad la producción, como prioridad el costo antes de la misma seguridad de sus colaboradores y eso es una señal muy peligrosa para ellos. Ellos van a decir, ¿por qué me estás diciendo todas estas frases motivadoras cuando tú me estás demostrando otra cosa? Entonces,
vamos a empezar también a liderar con el ejemplo. Y eso es otro de los temas que vamos a seguir tocando por aquí. Si estás interesado en este contenido, sígueme. Aquí vamos a platicar bastante sobre la cultura de seguridad, cómo el liderazgo nos va a ayudar, pero también cómo vamos a trabajar con las personas para que nosotros logremos un sistema de seguridad en donde la gente esté convencida de lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo, y no nada más cumplir por cumplir. Entonces, prepárense porque vamos a empezar a trabajar con cultura de seguridad y vamos a darles muchos tips que les van a ayudar a llevar la seguridad de su empresa al siguiente nivel.